Hola niños y niñas, espero que estén todos muy bien en sus hogares junto a sus familias. Hoy comenzamos una nueva clase de lenguaje y comunicación en tercero básico. Nuestro objetivo a trabajar es la lectura comprensiva de textos narrativos. Recuerden también que la unidad que estamos viendo es la unidad número 1, que se llama Un abrazo a la infancia. Además, esta clase es la número 7 de las clases virtuales que hemos estado desarrollando. Ahora vamos a explicar todo el desarrollo de nuestra guía de aprendizaje que fue entregada la semana pasada. Continuemos. En la primera parte de nuestra guía aparece un texto narrativo, el cual ustedes deben leer o escuchar y luego responder las preguntas que están a continuación. El texto se llama Sinbad el marino. Pongan mucha atención. Hace muchos años en Bagdad vivía un muchacho llamado Sinbad, un pobre cargador y mensajero. Un día de mucho calor, Sinbad se detuvo a la sombra de una ventana de donde salían acordes musicales y aromas propios de un gran festín. Curioso, quiso saber quién festejaba así mientras él sudaba con su carga bajo el sol inclemente. Dirigiéndose a un criado que estaba en la entrada, le preguntó al hombre del dueño de la casa. «¿Es posible», exclamó el criado, «que tú, vecino de Bagdad, ignores que vive en este palacio el célebre Sinbad el marino, ese famoso viajero que ha recorrido todos los mares que alumbra el sol?» El muchacho conocía la fama de Sinbad y no pudo dejar de comparar las riquezas de éste con sus miserias y lo que le costaba mantener a su madre y su familia. Entonces vio venir hacia él un criado que le dijo: «Sígueme, mi amo, el señor Sinbad, quiere hablarte». Sinbad lo siguió y vio a un hombre de aspecto respetable y barba blanca sentado en el sitio de honor de un gran banquete. Era Sinbad el marino, que lo invitó, le sirvió de comer y de beber tratándolo de hermano según la costumbre de los árabes. Concluida la comida, le dijo a Sinbad que había escuchado sus exclamaciones desde la ventana y que lo sacaría del error de creer que había adquirido sus riquezas sin esfuerzo de ninguna especie. «He sufrido mucho durante largos años», dijo Sinbad. «Les contaré a todos mi historia para que sirva de enseñanza al hermano Sinbad, que hace poco se lamentaba de su triste suerte». Bueno chicos, este texto es un texto narrativo, ya que nos cuenta o nos narra una historia. En este caso es la historia de Sinbad, de cómo conoce a Sinbad el marino y saca a flote todos esos prejuicios que él tenía contra este personaje, ¿cierto? Y por las diferencias y clases sociales, ¿cierto? Porque él era muy pobre, tenía un extracto social muy bajo. En cambio, Sinbad era un viajero muy conocido que tenía muchas riquezas. Entonces, después de conocerlo y compartir con él, se da cuenta que Sinbad no era como él pensaba. Bueno, continuemos con las preguntas, que son 4. Estas preguntas tienes que responderlas en tu guía de aprendizaje. La primera es: ¿quién era Sinbad? Número 2. ¿Cómo conoció Sinbad a Sinbad? Número 3. ¿En qué se diferenciaban Sinbad de Sinbad? Y número 4. ¿Qué te pareció la actitud de Sinbad? ¿Ya? Ahora, en la siguiente dice: ordena las siguientes acciones del relato numerándolas del 1 al 4 según cuándo hayan ocurrido. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que ocurrió? ¿Sinbad invita a Sinbad a sentarse al banquete? ¿Sinbad se detuvo en la sombra de una ventana por el inmenso calor que hacía? ¿Sinbad sigue al criado de la gran casa? ¿O Sinbad le pregunta a un criado quién era el dueño de la casa? En esta te voy a ayudar un poquito. La primera es lo primero que hizo Sinbad al comienzo de nuestra historia. ¿Y qué fue lo que hizo? Recuerda que él estaba trabajando bajo todo el sol, entonces le dio un poquito de calor y se apoyó en una ventana. Por lo tanto, la número 1, y lo coloco en el recuadro, es cuando Sinbad se detuvo en la sombra de una ventana por el inmenso calor que hacía. Ahora tú tienes que buscar la número 2, número 3 y número 4 y colocar el número que corresponda en el recuadro que sale en el lado izquierdo de la oración. Continuamos. En esta actividad dice: ordena alfabéticamente los siguientes sustantivos encontrados en el texto leído. Los sustantivos son Bagdad, Sinbad, familia,
ventana y muchacho. Estas 5 palabras tú las tienes que ordenar en orden alfabético, desde el 1 hacia el 5. Eso quiere decir que para esto tú tienes que fijarte en la primera letra de cada palabra y ordenarlas según el orden del abecedario, que es este, que aparece acá, de la A a la Z, ¿ya? Y entonces la palabra, si tú encuentras una palabra que empiece con la A, es la primera que tienes que escribir. Si no hay ninguna, pasas a la siguiente letra. Si hay alguna palabra que empiece con la letra B, tienes que escribirla de las primeras. ¿Hay alguna? Sí, acá hay una. Por ejemplo, tú pones Bagdad, que sería la primera palabra que está en nuestra lista según el orden alfabético. ¿Ya? Luego tú tienes que hacerlo con las demás letras. Recuerda que es la primera letra de cada palabra según el orden alfabético o según el abecedario que nosotros te colocamos ahí para que tú lo pudieras observar. A continuación dice, vuelve a leer la historia de Sinbad el marino y luego cambia el final de la historia y escríbelo en estas 15 líneas. Recuerda que tienes que volver a leer la historia para recordarla y el final ya de la historia que estaba, tú lo tienes que cambiar. Esta vez, en vez de que Sinbad y Inbad hablaran tan bien, por ejemplo, en este festín que ellos tenían y que Sinbad le diera una lección a Inbad, tú puedes cambiarlo. Puedes hacer otra historia o puedes cambiar solamente el final para que esta historia tenga otro giro, ¿ya? Ahora ustedes tienen que leer este texto que se llama Niña canadiense salvó a su familia de la muerte. Obviamente este no es un texto narrativo y ya nos podemos dar cuenta por su estructura. Esta es una noticia. Esta noticia habla de una niña, ¿cierto?, que salvó a su familia de un accidente o de que les provocara algo la muerte. Y dice, tras un grave accidente automovilístico, la pequeña hizo hasta lo imposible por encontrar ayuda. Recuerda que si tú no puedes leerlo solito o solita, le puedes pedir ayuda a algún familiar para que te ayude a leer este texto, ¿ya? Luego de leer el texto, tienes que hacer esta actividad. Esta es una parte de la noticia que tú acabas de leer y tienes que completarla con estos artículos, según el género y el número que corresponde. Por ejemplo, Lexi salvó a su familia de morir en accidente. ¿Qué sería? Lexi salvó a su familia de morir en la accidente, los accidentes, las accidentes, un accidente o una accidente. Sería un accidente. Luego de que auto familiar cayera. Luego de que el auto familiar cayera, ¿cierto? Y así tú vas completando con los artículos definidos e indefinidos que tenemos en esta lista. Recuerda que cualquier duda o consulta me la puedes hacer llegar a mi WhatsApp para así yo después responderte todas tus preguntas a la brevedad. Además, les recuerdo que tienen que suscribirse a nuestra página de YouTube Escuela El Libertador para que así tengan todos los videos que vamos subiendo semanalmente de nuestros aprendizajes. Recuerden también que vamos a empezar a utilizar nuestra plataforma de Classroom para que tengamos nuestros aprendizajes y podamos también tener algunas clases virtuales en las que podemos tener un mejor aprendizaje significativo. Bueno chicos, los dejo, que estén muy bien y recuerden verme en el próximo video de lenguaje y comunicación. Que estén muy bien. Chao, chao.